¿Pero en qué lugar? ¿En qué lugar dejamos a Pablo? Antioquía de Pisidia. Mira qué bueno es tomar notas. Hermana lo encontró primero. Bueno. Antioquía de Pisidia. Recuerden, él sale de Chipre. De Chipre va arriba a Perge de Panfilia y llegan a Antioquía de Pisidia. Es el capítulo 13, versículo 13 en adelante. Y la semana pasada estuvimos comentando acerca de cómo Pablo se levanta y comienza, bueno, le piden que traiga una palabra de exhortación y él lo primero que hace es comenzar a contar la historia del pueblo de Israel y llega el momento donde presenta prácticamente la transición entre un pacto y otro pacto que fue Juan el Bautista, fue el que Dios usó para preparar el camino al Señor, y eso fue en los versículos del 24 al 25. Y vamos a comenzar hoy con el versículo 26 en adelante. Y yo quiero hacer esta clase diferente al resto de las clases que hemos tenido dando. Vamos a ir viendo cada punto que Pablo está presentando en este mensaje que él está dando. Y yo quiero que aprendamos a leer la Biblia y a poder sacar de ella las verdades y las enseñanzas del Señor, que lo hagamos en común. ¿Okay? Claro, obviamente yo tengo muchos puntos que si ustedes no tocan, pues yo los traigo como dice, los pongo a la mesa, pero vamos a todos a estudiar juntos la palabra de Dios en este día. Fíjense en el versículo 26 que Pablo hace un llamado personal para que respondan a esta palabra que ellos están a punto de escuchar. Fíjense que dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Una de las frases importantes que tenemos aquí es: los que teméis a Dios. Y ahí es donde vamos entonces a participar. ¿Cómo usted interpreta este temor a Dios? ¿Y qué importancia tiene para recibir la salvación? Que piensen en el temor de Dios. ¿Qué importancia tiene el temor de Dios para recibir la palabra de salvación? A ver, empiecen ahí a echar sus maquinarias a funcionar. Yo sé que casi nos acabamos de levantar, el día está lluvioso, pero echen esas mentes a correr. Fíjense, los que teméis a Dios, a vosotros es enviada esta palabra de salvación. Yo entiendo, los que teméis a Dios, guardamos los mandamientos, hacemos la voluntad del Señor, porque tenemos ese temor de que la ira de Dios pueda venir contra nosotros si no guardamos. Ajá, muy bien. Ok, otra persona. Ok. El temer sería como una reverencia. Ajá. Es una reverencia por su santidad, su triple santidad, y en esa comparación nosotros somos, sentirnos humildes de que no somos nada ante esa santidad, y de ahí viene la salvación. Que uno es santo, no es perfecto. Ajá. A ver, tú ibas a decir algo. Ok, vamos a la hermana Cecilia y después Loida. Bueno, que estarán escogidos, sí. Ajá. Ok, Loida. Tratar de vivir agradando a Dios con todo lo que hagamos. Ok, fíjense, yo sé, yo estoy hablando, todos esos conceptos están correctos, estoy hablando con relación a la salvación. ¿Qué, hermana? Con relación a la salvación. Hermano Eddie, después, a ver. Para todos, si nosotros tememos a Dios y estamos en pecado, sabemos que vamos al infierno, sencillamente. Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Entonces, si hay una palabra que nos va a llevar a la salvación y nos vamos a ir para ahí, pues estamos dispuestos a nuestra vida. Muy bien. A ver, hermano. Con respecto al temor de Dios, lo que yo entiendo aquí es que los escogidos, el temor a Dios viene por la creencia, la existencia de Dios, la aceptación de que la única salvación viene de Dios, y ese temor a
no estar en lo que Dios quiere. Porque si tememos a Dios tenemos que tener sobre Él, primero creer en Él y respetar lo que Él nos dice. Y aceptar lo que Él nos dice, creer en eso y vivir en base a lo que Él nos dice. Aplicar la palabra. Aplicar la palabra. Okay. Muy bien, hermana. Gladys. Pienso que es lo que estamos haciendo nosotros. Ajá. Estamos aprendiendo la palabra, tratar de Sí. Vamos a aprender cada día más. Pienso que es lo que hacemos nosotros. Ujú. ¿Es verdad? Queremos aprender más y vivir. No solamente aprender, sino no ser solamente oidores de la palabra, sino Hacedores. Hermano, ya el último comentario. ¿Usted quiere decir Está algo? presentando el Evangelio, Ajá. reconociendo nosotros que somos pecadores y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ajá. Es lo que está presentando Pablo, el Evangelio de Claro, Cristo, hermano. reconociendo nuestros pecados y aceptando a Dios como nuestro Señor y Salvador. Julio. Quiero que empezar con fe. Si no tienes la fe, pues no, ni vas a creer en Dios, ni vas a creer en la salvación. Okay. Exacto, todo comienza con la fe, pero yo voy a entonces a resumir todo lo que ustedes han dicho con relación a lo que es el temor a la salvación. Fíjense, los que teméis a Dios, para ustedes es la salvación, para ustedes es la palabra de salvación. El temor de Dios precisamente viene al creer en Él, pero al conocer a Dios. Y conocer que Él no es solo amor. Qué equivocada está la gente que piensa de que Dios es amor y que ya porque es amor no tienen que tener miedo a su justicia y a su santidad. Y déjame decirle, a Dios hay que tenerle miedo. ¿Ok? Dice, hay una palabra que dice, no temas a los que matan el cuerpo, sino a aquel que puede echar tu alma en el infierno. O sea, a Dios hay que temerle. Hay que, como usted dice, es un respeto y una reverencia ante su santidad, pero también ante su justicia. Porque Dios es justo. Y el infierno es real, como decía el hermano por allá. Y del infierno nos está salvando el Señor. Por eso si usted no cree en Dios, como decía Julio, la importancia. Y si usted no tiene temor de Dios, el Evangelio no es para usted. Porque claro, el Evangelio es el medio de nosotros poder salvarnos de la ira de Dios. Déjame decirle, el Evangelio no nos está salvando del diablo. No, si Él es otro condenado. Él está ya condenado. A nosotros no nos están salvando del diablo. A nosotros nos están salvando de la misma ira de Dios, de su justicia. Y es por eso es que este evangelio de salvación es para los que temen a Dios. Si usted no tiene temor de Dios, ¿de qué le sirve el evangelio? Que ve cómo pudimos compartir esa es la idea de que yo quiero hoy, por lo menos hoy, que cada parte de este mensaje podamos sacar nosotros las ideas. ¿Sí, hermana, diga? Y el Señor nos dice en su palabra que esas salvaciones tenemos que cuidar con temor y temblor. Claro. Ese temor y temblor es, claro, la salvación es por gracia, no la perdemos, pero entonces yo quedo admirado, asombrado de que Dios me ha dado una cosa que yo no merezco, a pesar de Él ser fuego consumidor. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Pues, exactamente, cuidarle en el sentido de estar glorificando a Dios y apreciando y valorizando esta salvación tan grande que tenemos en Él. Vamos a ver los próximos versículos, del 27 al 31. Hermana Gini nos quiere leer esos versículos. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. El 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Okay, ante la lectura de estos versículos, ¿qué le viene a usted en la mente? Ahí. ¿Qué le viene en la mente al leer estos versículos? Que por más de que se hablara de él,
Ok. ¿Qué es lo que le viene así a la mente a usted? A ver, otra persona. Él resucitó y le hizo ver a las personas que estaban con él que él había vuelto. Y vaya, para que vea que fue creíble lo que él hizo, que es divino de él. Que solamente puede venir de él. Nadie, ninguna persona puede morir y vivir sino él. Si no es él es la vida. A ver, ¿y Felipe? También que ahí demuestra que no todo el mundo es escogido, porque se cumplieron todas las profecías que se leían todos los sábados, y aún así no le vieron y no vieron su grandeza. Muy bien. Muy bien, ok. A ver, ¿qué otras cosas le pueden decir esos versículos? Ajá. Por eso que ustedes están dando la clase, me estoy quedando aburrido. Exacto. Fíjense, en estos versículos, Pablo está haciendo lo que siempre hace, que es poniendo los puntos principales del Evangelio. ¿Okay? ¿Los han visto ahí? ¿Cuáles son? ¿Dónde está la muerte? ¿En qué versículo? La cumplieron a condenar. Ok. Y si me en el caso digno de muerte, hubieran Pilato que se le matase. ok, la sepultura. ¿Por qué la sepultura? Le quiero decir una cosa, a veces combinamos muerte y sepultura, sin embargo, tienen un implemento importante y distintivo. Porque el Evangelio es muerte, sepultura, resurrección, ascensión de nuestro Señor. ¿Qué tiene que ver la sepultura? ¿En qué versículo encontraron la sepultura ahí? ¿Qué dice? Que lo pusieron en el sepulcro. Ok, ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio? El Señor salió del sepulcro, se levantó de los muertos. Ok. Sí, no, estamos entrando en resurrección todavía. Piensen en sepultura. El sepulcro significa que Cristo bajó a nosotros, que es el infierno y de ahí fue sacado. Claro. Eso es lo que estamos hablando, eso es lo que tiene que ver el Evangelio. El Evangelio no es una declaración de perdón. El Evangelio es una justificación en Cristo. El Evangelio es Cristo pagando por mí y Dios justificándonos a través de Cristo. Entonces no fue que Él murió y inmediatamente resucitó. Era necesario que Él estuviera 3 días en como dicen, el barrigón de la tierra. Como dice que el Hades se traga a la gente. Era importante que Él estuviera ahí 3 días pagando por nuestros pecados. Y de ahí, como dice el hermano, Dios lo saca y es lo que simboliza que nosotros hemos pasado de muerte a vida. O sea, que Dios nos liberó de ese. Por eso yo le digo, como hay personas que pueden negar el infierno. Si usted quita el infierno de las creencias, es como si el Evangelio lo hiciera así un papel y lo botara. Porque entonces la cruz de Cristo, ¿para qué? ¿Para qué muere Cristo si no nos está librando de qué? ¿De qué nos está librando Cristo? Pero cuando se dice Salvador, es porque se nos está librando de algo bien serio. Entonces, si usted quita el infierno, la otra posibilidad que quedaría es la aniquilación. Usted sabe lo que es la aniquilación, ¿verdad? ¿Qué es la aniquilación? Totalmente destruido, no existe nada. Se deshace. Deshacerse es la aniquilación, es la otra teoría de la aniquilación, es deshacerse. Ahora, noten esto, si esa teoría fuera verdad, y yo me voy a deshacer el día que yo me muera, ¿para qué yo voy a vivir la vida cristiana? ¿Para qué me importa a mí una eternidad? ¿Para qué yo quiero vivir una eternidad si ya cuando yo me muera me deshice? Claro, no vale nada. Esto es mejor hacer así, botarlo. Y hermano, váyanse para su casa a disfrutar la mañana lluviosa y cuéstense a dormir. Porque ¿de qué vale? Déjenme terminar la explicación. ¿De qué vale
que la persona sea aniquilada. Pero no, lo que pasa es que el alma es eterna, el alma nunca va a poder dejar de existir. Fíjense, las personas pueden suicidar su cuerpo y matarse, pero no pueden matar el alma es eterna y ahí es donde está el peligro, porque esa alma eternamente o vive con Dios o vive separada de Dios, o vive en el paraíso o vive en el infierno, y de ese infierno es el que Cristo nos libró cuando fue sepultado. ¿Qué usted iba a decir, hermano? Es importante, pienso yo, que hasta las personas que niegan el Evangelio, que niegan a Jesucristo, las personas que viven en el oscurantismo y diferentes sectas religiosas, aceptan que el alma está vagando y hacen trabajo sobre el alma de algún muerto. Claro. Niegan a Cristo, pero sin embargo aceptan la separación. La eternidad del alma. La eternidad del alma. Por eso es que hay mucha confusión, hermano Julio. ¿Cómo se puede explicar si uno dice que esos 3 días que tuvo el Señor en el Hades estaba separado del Padre? Bueno, en ese momento él se hizo maldición por nosotros. Ese es el momento que él se hace maldición por pagar por nuestros pecados. Como dice Gálatas. Sí. Él se hizo esa maldición, por eso fue que cuando él resucita y María lo va a tocar, él le dice, no he subido todavía a mi Padre a llevar este sacrificio, a llevarlo ante su altar, no he subido, no me toques. Entonces esas son cosas bien importantes, pero volviendo al tema, si la aniquilación fuera una posibilidad, pues entonces cometamos suicidio espiritual y vivamos como nos dé la gana. No tiene razón eso, ¿verdad? Si eso fuera una verdad, vamos a vivir como nos dé la gana, que al fin y al cabo cuando nos muramos, somos polvo y nos deshacemos. Pero no es así. Ve que como no es lógico la aniquilación con un evangelio, no trae lógica. O sea que lo que le da verdaderamente sentido al evangelio es la eternidad de nuestras almas. Y por eso fue que es importante todos esos puntos que Pablo está tocando ahí. Muerte, que fue con la cual él pagó nuestra condena. ¿Por qué? Porque Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y como es una sentencia y una condena que pronunció Dios, y Él es inmutable, Él no va a deshacer lo que Él dice, se cumple. Entonces, o la cumples tú, o la cumple Cristo por ti. ¿Entiendes? Entonces, en la muerte Él cumplió nuestra condena. En el sepulcro, Él allí bajó a pagar por nuestros pecados. Pero al Él, como dice, no fue dejado en la sepultura, sino que resucitó. Y como decía nuestra hermana, esas apariciones fueron evidencia de que Él es el conquistador de la muerte. Que es lo que, como dice, le pone la tapa al pomo al Evangelio. Porque si Él hubiera quedado en el sepulcro, ¿para qué creer entonces? ¿Para qué creer? Pero Él nos nos resucitó. Lo que nos va a llevar al próximo punto. Ok, les quería decir que Cristo cumplió. Acuérdense que se le está hablando al pueblo de Israel, como dice, indoctos en la palabra de Dios, eruditos en el Antiguo Testamento. Acuérdense que esta gente se reunía semana tras semana para tratar el Antiguo Testamento y para estudiar todas estas profecías y todo esto. Y ahí donde muchos de ustedes hablaron una gran verdad. A pesar de que eran eruditos, oye, los escribas eran eruditos de la palabra. Sin embargo, cuando vino Cristo no le reconocieron, aunque pudieron dar datos proféticos de su nacimiento, no lo recibieron, por lo que dijo Felipe, creo que lo dijo también Cecilia. ¿Sabe por qué no lo recibieron? Porque no se les fue permitido recibirlo, porque no son escogidos. Eso, vaya más claro que eso, no lo hay. 40 profecías cumplió Cristo en su ministerio, 40 profecías. Y de esas 40 profecías, ustedes después en su casa pueden leer Zacarías 12:10, el Salmo 22:16, Isaías 56. Estas son las profecías que específicamente ya tienen que ver con el Evangelio que encontramos en el Antiguo Testamento. Zacarías 12:10, Salmo 22:16
Isaías 56. Ok, vamos a la otra fase. O sea, ¿hay alguien más que quiera comentar algo sobre esta fase del mensaje de Pablo? Okay. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre la segunda fase del mensaje de Pablo? Por lo menos, ¿no? Okay. Vamos a la tercera entonces, versículo 32 al 37. ¿A quién le gustaría leer? Ana, ¿quieres leer? Ok, está bien. ¿Alguien más? ¿Quién le gustaría leer? Ok, Vicky. De 32 al 37. Y al leerlo, vayan pensando en lo que el versículo le va diciendo a ustedes. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Está ahí. ¿Qué sigue Pablo hablando aquí en estos versículos? Aquí lo interesante es que siempre está citando el Antiguo Testamento, está citando las profecías con relación a Jesús. ¿Por qué tú encuentras que eso es importante? Porque ya se estaba anunciando el Mesías, quién era, y ellos estaban, o sea, ellos son estudiosos de esto, de los antiguos, de las Escrituras, y les está mostrando que Jesús es precisamente el Mesías del cual se está hablando en la Escritura. Quiere decir que un buen predicador se relaciona muy bien con sus oidores, ¿verdad? O sea, me refiero, trata de llegar a donde ellos están, en el lugar donde ellos están, para poderles ayudar. De otra manera, no les puede ayudar. ¿Okay? Porque es lo que ellos supuestamente conocían. Claro. Entonces les menciona, era bien importante mencionarle las profecías para que ellos se dieran cuenta de que Cristo es verdaderamente el Mesías. ¿Ok? ¿Otra opinión de estos versículos? En cuanto a que él no vio corrupción, o sea, no se desintegró, el Señor no se volvió polvo. Exacto, no lo permitió Dios. Dios no lo permitió. Entonces te hace la correlación contra David. David murió, pero él vio corrupción. Claro. Mientras Jesús no. Era el hijo del Padre. Pues exactamente, él murió, pero no vio corrupción en el sentido, no sé, como están los cuerpos los restos, aquellos que pueden ser preservados, de los grandes, todavía están ahí hechos polvo. Sin embargo, la tumba de Cristo está vacía. Eso está hablando de la importancia de la resurrección. Hay gente que no ha hablado nada. A ver, dime, Gladys. Que las personas de antes, con tantas cosas que el Señor les enseñó y les dio prueba de su poder y su grandeza, y uno de ellos, no me acuerdo quién fue, no quiso creer tampoco y Tomás. le dio las manos y le dijo que la tocara, que para que vea que él fuera él, porque ni creía en eso tampoco. Y eso yo no sé, yo no entiendo por qué si el Señor dio prueba y tantas personas que no creyeron que ese era el Mesías. Bueno, eso es lo que nos está mostrando, es nuestra infinitud, nuestras limitaciones humanas, nuestras imperfecciones, porque Tomás era un discípulo del Señor y lo escuchó hablar y lo escuchó a él mismo decirle de que le iba a pasar todo esto y que él iba a resucitar. Y sin embargo, cuando ocurrió, les costó trabajo creer a él, por lo menos a él, les costó trabajo creer las promesas de Dios. Yo pienso que hoy en día, si el Señor se manifestara así, porque el que cree lo hace porque ha sido un don de Dios. Ustedes no se dan cuenta de eso. Es un don de Dios el creer. La fe es un don del Señor. Y otra cosa le pasó a Tomás interesante. ¿Qué pasó con Tomás? A ver si ustedes se recuerdan. Que no estaba presente cuando la aparición de Jesús. Cuando él se apareció ese día domingo, o sea, el tercer día cuando él resucitó, él se apareció por alguna razón. A lo mejor tenía una cita médica. Estaba llorando.
lloviendo ese día y se quedó. Estaba lloviendo ese día y se quedó. Y Tomás no estaba allí. No pudo ver aquello glorioso de ver al Señor. Y como recibió el testimonio de segunda mano, no lo creyó. Dijo, no, hasta que yo no meta mis dedos en la de eso, yo no lo creo. A María no le dejó que se le acercara. Sin embargo, Tomás dice, mete tu mano. Sí. O sea, hay una... Pero ya él había llevado ya el sacrificio, porque eso fue una semana después. Exacto. A los 8 días. Ahora sí me puedes tocar. El sacrificio. Ahora, tócame. Sí, muy bien. Ve que yo soy tu maestro. Exacto, hermano. Se podrán usar para confirmar la deidad de Cristo, como está diciendo, que no vio corrupción, que es el santo. De eso yo tengo aquí las notas, pero quiero ver si ustedes lo sacan. Sí, siga hablando. Sí. Tiene que ver con la resurrección. Y vamos a aclarar algo muy importante acerca de la deidad de Cristo. ¿Okay? Pero yo quiero seguir dándoles oportunidad que ustedes formen la clase. Hermano Will, ha estado muy callado usted. Me llama mucho la atención, ese mismo eres tú, refiriéndose al Salmo 2 y a Hebreo 5.1. Salmo 2.7, Hebreo 5.1. Está enfatizando que Jesucristo es Dios, no un cualquier ángel. Ajá. No un cualquier ángel, mi hijo en realidad, en el versículo 8 de que él Sí. es el mismísimo Dios. Así mismo. Por lo que sigue después la supremacía de Cristo y todo eso. Exactamente. Fíjense, mi hijo eres tú, sí, hermano. Sí, en estos versículos también se ve que Cristo murió una sola vez y que no hay más muerte, que no hay más sacrificio. Él murió, fue enterrado, resucitó y ascendió a los cielos por una única vez sin corrupción. Ni hay más sacrificio que no cree en Cristo. Es otra vida de salvación porque ya el sacrificio que se iba a hacer se hizo una vez por todas. Que no está muerto y que está vivo y sentado a la diestra de Dios, por lo tanto, esto desecha toda creencia de cualquier religión que celebra anualmente la resurrección de Cristo. Cristo murió una vez y resucitó. Exactamente. Ahora, la frase, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿cómo ustedes explican eso? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entronado hoy, ¿verdad? Coronado. Yo te he engendrado. Yo te hice. Eso fue una promesa. Divina. Uh-huh. Porque es que una cosa Pero mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, ¿no te parece de que como que... Dios que ese es su hijo, un reconocimiento amplio y total. Ok, a ver. Mi hijo, eres tú, yo te he engendrado hoy. Porque antes no era su hijo, exactamente. No, él siempre fue su hijo. Siempre fue su hijo cuando nació, pero como que ahora ya él había hecho la obra que vino al mundo a hacer. Y él lo vuelve a reconocer como que su hijo acabó la obra, ¿no? Jesucristo siempre es llamado el Hijo, precisamente porque el plan de redención de nuestro Señor es un plan eterno. Entonces, Él es siempre llamado el Hijo de Dios, porque este es un plan eterno en la mente de Dios. Aunque se llevó a cabo en cierto momento en la historia, ya esto era desde antes de la fundación del mundo, ya no solamente la salvación nuestra, estábamos escogidos, pero el plan de redención era un plan soberano y eterno. Entonces Jesucristo en las tres personas de la deidad siempre es declarado Hijo. Pero se llamaba también el Verbo. Sí, eso es, Él es Dios. Él es definitivamente Dios. Pero por eso es llamado Hijo, porque por el plan de redención eterno en la mente soberana de Dios. ¿Ok? A ver. Él estaba antes de que el mundo fuera creado, ya Él existía. Él es eterno. Pero fue engendrado en María y se convierte en hombre. Ok. Es lo que yo entiendo. Que vamos a ver en qué aspecto es engendrado hoy. Porque María es encarnada cuando fue hecho todo. Sí, pero escuchen, hermana. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. O sea, Cristo es Dios y Cristo estaba con Dios. Y Cristo es eterno con Dios. Pero como el verbo fue hecho carne, el ser hecho carne, que tuvo que ver con nuestra redención, eso es un plan eterno, soberano, en la mente de Dios. Al ser un plan eterno y soberano, Jesucristo siempre ha sido Hijo de Dios. ¿Entiende? Sí,
Pero lo que le estoy aclarando es que el ser hecho hijo de Dios no significa que es subordinado al Padre o que en un momento tuvo que haber sido creado o tuvo que haber venido a existencia. Es lo que queremos aclarar en esto. Porque cuando dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo vi manos levantadas por aquí, hermano. Hermano, ¿no será porque el Señor resucitó y se puede estar con su Padre? Tiene que ver con resurrección, la profecía. Muy bien, está ahí llegando. Ah, bueno, ahí es donde estamos llegando ya. Ya estamos llegando ahí. De entre los muertos. Entonces, eso es lo que la gente no entiende de Cristo cuando el Señor le dice que Él es el primogénito, la imagen del Dios invisible. Fíjense, la palabra primogenitura, el primogénito, significa el primer hijo. Al ser el primer hijo, de entre todos los hijos recibía doble herencia, o sea, de la herencia recibía doble parte. Y los otros hijos recibían partes iguales, pero el primogénito siempre se le daba dos partes. El que Cristo sea el primogénito no significa de que Él tuvo un comienzo, un origen, o que Él vino a la existencia. Yo lo he explicado en otras ocasiones, la palabra existir en Dios no la va a encontrar en la Biblia en ninguna parte, porque es que Él es la fuente de la existencia, Él nunca existió. Él es. Esa es la diferencia de entender. ¿Entienden eso? Eso es un poquito, como dice, confuso para nuestra mente, porque se puede usar la palabra existencia y no está mal que se use para traer a nuestra mente la idea de que Dios es. Pero usted, que Dios existe, usted no lo va a encontrar en ninguna parte de la Biblia. Porque lo que la Biblia dice es Dios es. Nosotros sí existimos, los ángeles sí existen, porque nosotros sí fuimos traídos a existencia por la vida, por el gran yo soy. Pero cuando se dice Cristo el primogénito, en ningún momento se está refiriendo que un momento en el tiempo eterno de Dios, Él vino a existencia y Él fue el primer hijo de Dios. No es así. Ya repetimos que el título hijo de Dios viene por su plan de redención para con nosotros. Por eso que Él es Dios, Él es la imagen del Dios invisible. La primogenitura tiene que ver con lo que la hermana dijo, la resurrección. Él es el primogénito de los muertos, quiere decir, Él es el primero en morir y resucitar para nunca más morir. Y precisamente como Él murió y resucitó, yo también, si soy hijo de Dios, voy a morir y resucitar para nunca más morir. De los muchos hijos que Dios engendra, porque somos hechos hijos, no nos hacemos hijos, de los muchos hijos que Dios engendra, Jesucristo es el primero, es el primogénito. Después de la resurrección, Jesucristo nos comienza a llamar a nosotros hermanos. Fíjense para que ustedes vean. Nos empieza a llamar hermanos. Pero de los hermanos, Él es el primero, Él es el heredero y nosotros los coherederos. Entonces, ese aspecto de su primogenitura, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, precisamente tiene que ver con la resurrección. Y eso hay mucha gente que no lo pueden entender. Piensan que cuando dicen que Cristo es primogénito, lo que se está refiriendo es a que Él fue un ser creado o que Él vino a existencia, pero no pueden entender el sentido de que se está refiriendo a Cristo es por causa nuestra. Es una de las cosas que más me asombra y aprecio de Cristo, es el hecho de por nosotros Él anonadó tanto, que es increíble. Es increíble. O sea, como dice, quedar en forma de siervo por la eternidad, imagínense. ¿Qué más que eso? ¿Okay? Porque él no siempre fue hombre. Pero una vez que es engendrado y viene a ser una criatura, ya esa criatura no se deshace. Es para siempre. Entonces, Él vino a tomar esa forma de siervo por la eternidad, por causa nuestra. Fíjense cuánto Cristo nos dio. ¿Cuánto sufrió? Exacto, hermano. Sí, es importante ver que Él es el que resucitó para vida eterna, porque muchos creen que Lázaro fue el primogénito, porque Jesús resucitó a Lázaro.
antes que él, pero Lázaro volvió a morir como hombre, que es la diferencia de que hoy por hoy muchas religiones son basadas en el Lázaro, porque lo toman ahí como... Sí, pero no es, oiga, no es en ese Lázaro. No es en ese Lázaro, es el Lázaro. Es el otro Lázaro. No, es que el Lázaro ellos de lo los perros. unen, No. es que ellos lo unen el que resucitó con los perros, porque la ignorancia es tan grande que une la parábola con el hecho y la creencia a la vez. Ajá, dime, Diosvani. No quería apoyar lo que dice Loida, que sí lo unen. Ellos piensan que es uno solo. Ok. Ah, bueno, yo no sabía eso. Yo tampoco, pero es nuevo. Qué bueno que aprendemos, ¿ves? Yo, ok. Pero Así él que, murió después como ser humano. claro, como muchos otros. Iba a ser condenado como otro, en cambio Cristo no. Cristo sigue vivo. Así mismo. Ok, vamos al próximo versículo. Versículo 38. ¿Quién lo quiere leer? Versículo pequeño. ¿Quién lo lee? Ok, Miriam. ¿Hasta qué? No, solo el 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Okay. Ese es fácil de comentar para aquellos que no quieren profundizar mucho, para que tengan la oportunidad de participar ahora. Que se vuelvan comentaristas. A ver, ¿qué es lo que nos está enseñando el 38? Recuerda decir eso de que Jesucristo murió por los pecados de nosotros. A reafirmar. Enfatizar. A ver, otro. A ver, Natacha. Realmente él es el único que lo puede perdonar. Muy bien. Ok. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No le vienen otras cosas a la mente cuando piensan en ese versículo? Hermano Eddie. Cuando antiguamente cuando pecaban iban a hacer llevar al altar el sacrificio, ¿no? Ahora ya nosotros no tenemos que hacer eso porque Cristo se sacrificó ya por todos los pecados. Una sola vez, ¿verdad? Una sola vez. Ya. No hay que estar repitiendo el sacrificio continuamente. No tenemos que estar haciendo peregrinajes de rodillas. Ni haciendo esto, ni martirizando el cuerpo, ni rasgándonos el cuerpo hasta que sangremos. Nada de eso, ¿no? Ok. ¿Otro comentario? Si el que perdona pecado es Dios, creemos que es Dios, y el que perdona pecado es Jesucristo, entonces es la deidad de Jesucristo en Dios, es el único perdonador de pecados. Este versículo demuestra que Jesucristo tiene poder para perdonar pecados, por lo tanto Jesucristo es Dios. ¿Y recuerdan un episodio donde Cristo hizo esto? Y le dijo esto, le afirmó esto. El paralítico. ¿Verdad que le dijo Jesús al paralítico allí en aquel caso a la gente? Sí, que él iba a darle sanidad, ¿cómo era? Sanarlo. Y estaban los fariseos ahí entre ellos comentando que cómo podía hacer eso, pero entonces como que ya revela dice que es más difícil ¿Qué es más difícil decir? Es más difícil sanar o perdonar pecados, entonces le perdona los pecados. Eso yo te para dejarlos callados, mejor dicho, a ellos de lo que estaban. Así mismo, él es el único que tiene perdón. Entonces, mire cuántas cosas podemos sacar de este versículo. Jesucristo es el único que puede perdonar nuestros pecados. Es promesa de Dios. Encontramos esa promesa en muchas partes de la Biblia. Si yo les menciono un versículo sin buscarlo, quiero nada más que comprobar si ustedes conocen la Biblia. Si yo les menciono un versículo, ¿ustedes saben a lo que se refiere? Segunda de Corintios 5, 17 y 18. Bueno, se han despertado hoy. Segunda de Corintios 5, 17. No lo busquen, sin buscarlo. Me estoy viendo. No. Segunda de Corintios 5, 17 y 18. Ok, yo les voy a decir la palabra. Nueva criatura es. De modo que si alguno está eso mismo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas esas nuevas, que eso es una promesa de Dios. Ajá. Una de las cosas que aquí vemos la divinidad de Cristo, Sí. en que Él perdona pecados.
pecados y es Dios quien perdona pecados. Pero déjeme decirle que los testigos de Jehová dicen que Él perdona pecados porque su Padre Jehová le ha dado ese poder. Le he dado esa potestad. Entonces, este versículo para ellos no les sirve, porque ellos van a decir que es que Él le ha dado todo el poder. Claro, se le ha otorgado la autoridad para hacer eso. Pero fíjense, tenemos la promesa, aquí hay una tremenda promesa de que son perdonados nuestros pecados. Le voy a decir otro versículo, a ver. Otro versículo. Sin buscarlo. Salmo 103, 12. Relacionen el tema. Habla de el oriente y el occidente. Habla del oriente y del occidente. No. Cuando está lejos, tal como está lejos el oriente del occidente. Ok, vamos a leer el versículo, yo no me lo sé. Simplemente le estoy diciendo Salmo 103, 12. 103, 12. ¿Qué dice? Cuando está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así mismo. Ok, otro versículo más. Fíjense, estamos viendo de la promesa que de Dios viene el perdón de pecados y por ende la salvación del alma. Otro versículo más, sin buscarlo. Isaías 1, 18 al 20. Ah, te ve que sí saben. Si vuestros pecados fueren como la grama, vendrán a ser como blanca lana. Ok. Todas esas promesas del Señor nos está enseñando a nosotros que nosotros no tenemos que ir delante de nadie a confesar nuestros pecados. Por eso nosotros no usamos de sacerdotes, no usamos confeccionarios, perdone, como yo nunca he estado en el catolicismo, no conozco la terminología. No necesitamos confeccionarios, no necesitamos nada de eso, porque si pecamos directamente contra Dios, solamente de Dios puede venir el perdón. Exacto, solamente de Dios puede venir el perdón, y el perdón es una promesa, y es grande para todo aquel que sabe que Dios le ha pecado mucho en su vida. El decir tengo un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un libro abierto, un libro en blanco, para yo empezar a escribir de nuevo mi vida. Y aunque venga fulanito y ciclanito y trate siempre de mancharte, y de manchar ese libro en blanco, lo siento, está lavado por la sangre de Cristo, y nada ni nadie va a poder manchar ese libro que ya ha sido emblanquecido por la promesa del perdón de pecado. Fíjense ese versículo 38, lo importante que es. Vamos al 39. ¿Quién lo lee? Otra persona que no haya leído, hermana Alta, para que participe. 39, léalo. Y que de todo aquello, porque la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Ok, comentarios. Ya nos queda nada más que, no sé si nos podrá dar el tiempo para llegar a todos, ¿sabes? Voy a la frase final que dice todo aquel que cree, y vengo a Juan 3:16, que todos lo conocen. Entonces analizo el pasaje desde el principio. Entonces, para llegar a definir esa frase, el que Dios no escoge, no oye, ni ve, ni cree. No tiene fe, no puede tener fe. Para creer tiene que ser escogido por Dios para él ver, oír y creer. Exacto, porque de lo contrario está muerto. Necesita recibir vida para poder creer. Ok, pero hay algo bien importante ahí con relación al versículo, vale la aclaración, pero como dice, vamos a ver lo que dice el versículo. A ver, Felipe. Dejando saber la limitación que tenían bajo la ley de Moisés y que ahora bajo el nuevo evangelio vence todas estas barreras que tenían. Claro, muy bien. Así, con ese. Nadie es justificado por las obras de la ley. ¿Habría otro comentario de ese versículo? Antes se reían por la ley de Moisés. Está diciendo, ya esto no es, ahora es la ley de Jesús. Jesús vino a abolir, Él vino a hacerlo todo nuevo.
Pues ya esto no es lo que antes se dijo. Así mismo. Hermana Vicky. A mí lo que me parece interesante es que, por ejemplo, el catolicismo piensa que ya porque Cristo y otras religiones, ya Cristo murió por los pecados, todo el mundo ya es justificado, porque cree que ya se incluye dentro de ese perdón. Entonces lo interesante aquí dice, en él es justificado todo aquel que cree. O sea, no es que él ya por la muerte en su cruz, todo el mundo ya se perdonó pecados, sino los centrales hay en el que cree. ¿Qué es lo que está diciendo Loida? Que es importante el que cree y obviamente para que hay que ver la fe como el don de Dios. Hermano Dios, No recuerdo el versículo, pastor, pero hay una parte que dice que Jesús no vino a abolir la ley. Sino a cumplirla. Entonces, ¿en qué sentido estamos hablando aquí de qué fue lo que fue abrogado entonces? Lo que deja Dios Vani, abrogado. ¿Qué fue lo que fue eliminado? Eso, de que lo que él está descartando es que la salvación no es por toda la ley de Moisés, sino por la gracia de Dios creyendo en Jesús. Pero no es que esa ley quede abolida. Okay. ¿Qué implica la ley? Hay 3 aspectos que implica la ley. Porque los sacrificios, que viene a ser como la ley religiosa. ¿Cuál es otra? Los mandamientos, que viene a ser la ley moral. ¿Y cuál es otra? No, la ceremonial es la de los religiosa. No. Social. Eso es la ley. La ley está dividida en 3 aspectos. La vida moral, la vida social. O sea, la moral es nuestra relación con Dios. La social es nuestra relación con las otras personas, cómo vivir mejor. Y la ceremonial o la religiosa es todo aquel sistema. De esas 3 leyes, ¿qué ha sido abrogado? La ceremonial. Eso es lo que la gente no entiende a veces. Piensa de que ya el pacto de gracia ya vota el Antiguo Testamento, que no sirve. Lo siento mucho, pero no es así. No es así. ¿Okay? Lo que fue abrogado fue la ley ceremonial, y fue abrogada porque Cristo la cumplió y porque esa ley ceremonial fue dada basada en Cristo. ¿Entiendes? Por eso fue abrogada. Pero el resto de las cosas siguen vigentes, aparte de hay aspectos culturales en lo que es la ley social. La moral sigue intacta. Para mí, los 10 mandamientos siguen intactos hasta que Cristo venga. Es que los 10 mandamientos sirven para confrontar con el pecado. Pues claro, eso es vigente hasta que Cristo venga. La social es la que se puede ver algunos aspectos culturales, cosas específicas que fueron dadas al pueblo de Israel. Quizás muchas cosas no son aplicables hoy día. O sea, tampoco tenemos que regirnos por todas esas cosas y dejar de comer el chicharrón de puerco. Mira, dice Alta, viva, viva. Ok, pero es importante todo esto. Pero yo lo que le quiero decir ahora en el versículo, porque fíjense, se nos ha ido el tiempo. En el versículo es que es bien difícil cuando una persona ha sido enraizada en una manera de pensar y en un sistema que lo tiene en su mente ya programado. Es bien difícil que el hombre cambie su manera de pensar y recibir lo nuevo. Y cuando uno recibe lo nuevo, uno lo tiene que ver como un don de Dios y tiene que agradecerle mucho a Dios. Por eso es que la gente está tan pegada a lo que es tradición y no sabe que la tradición es lo que los va a llevar directamente, si Dios no pone su mano, al mismo infierno. La tradición. Y así estaban aquellos fariseos, justificándose en la ley de Moisés sin darse cuenta estas verdades que Pablo le está diciendo. ¿Loida? No, eso mismo, que hoy por hoy el judío y cumple la ley de Moisés a pie de la letra. Y cuando la parábola del rico, que él le dijo, pero Señor, yo he cumplido toda tu ley, yo he guardado todos tus mandamientos. Bueno, ellos trataban de cumplir la ley, pero nunca la han podido tratar. Y hoy por hoy encontramos nadie. En la calle mucha gente que dice, pero si yo no le hago mal a nadie,
llevarla bien. Hay gente, Eso no pudiéramos significa decir lo que tú dices, que hay mucha gente piadosa, pero no necesariamente son salvas. Porque traten de cumplir una ley. Porque precisamente lo que nos está diciendo Cristo aquí es, Pablo aquí es, que la salvación nuestra es en la justificación de Cristo. Sin esa justificación, ningún ser humano pudiera ser justificado. Ok, vamos rápido a ver el próximo versículo. El 40 al 41. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Ok, yo ya voy a hablar yo porque ya se ha ido el tiempo, pero en este versículo encontramos que se les habla de la verdad del Evangelio que les fue advertida por la profecía como Isaías 29:14 y Habacuc 1:5. Pero a pesar de que estaba la profecía y que se les traía el Evangelio, noten las frases aquí: yo hago una obra en vuestros días. ¿Quién es el que hace la obra? Es Dios. Si Dios no hace la obra, el hombre no puede ser salvo. Precisamente para que toda gloria vaya a Él. Yo soy el que hago esta obra. Dice, obra que no creeréis. Fíjense como ya el profeta lo afirma. Y dice, ustedes no van a creer. ¿Por qué no van a creer? Porque Dios no ha hecho la obra en ti. Tan fácil como eso. Entonces, nos lleva a una correcta interpretación de la gracia. ¿Ok? Porque es cierto que el hombre tiene que venir a Cristo. Y tiene que venir arrepentido, tiene que venir convertido de sus pecados, tiene que profesar a Cristo como su Señor, etcétera, etcétera. El hombre tiene que venir a Cristo, esa es su responsabilidad. Pero basado en este versículo y en muchos más de la Biblia, la gracia de Dios es resistible y es irresistible. Los impíos pueden resistir la gracia de Dios. En este caso, vamos a ver después los resultados. Los escogidos, en el día de su salvación, no resisten la gracia de Dios. Es en ese aspecto que viene a ser irresistible. ¿Okay? Los impíos resisten la gracia de Dios y precisamente por su responsabilidad van a juicio. Los escogidos no resisten la gracia de Dios y vienen a Él, siguen siendo responsables en venir a Él, convertidos de sus pecados. Esa es la correcta interpretación de la gracia de Dios. Lo vemos en los resultados de esta predicación que hablamos la semana pasada. Dice que hubieron muchos allí, gentiles, que querían que Pablo les siguiera hablando, que no se acabara la cuestión. Hubieron muchos de ellos que siguieron a Pablo y querían que él les siguiera hablando. Sin embargo, vamos a ver que después más adelante, que también hubo otro grupo que lo que hace es oponerse a Pablo y tratar de parar de su ministerio. Entonces vemos los dos casos. Vemos los que no resisten la gracia de Dios y los que sí resisten la gracia del Señor, porque los dos fueron expuestos al mismo mensaje con resultados diferentes. ¿Ve que ustedes hicieron la clase de hoy? Y les quiero decir algo. ¿Usted sabe que esa es la manera de estudiar la Biblia? No es leerla. Cuando usted va a estudiarla, usted coge la Biblia, usted coge un versículo y trate de usted comentarlo. Trate de usted preguntarle. Al preguntarle usted a la Biblia, usted va a encontrar cosas que a lo mejor usted no tiene la respuesta. Bueno, esas son las cosas que a lo mejor tiene que indagar más profundo o preguntarle a alguien. Pero esa es la manera de estudiar la Biblia. El coger un versículo, no leerlo así de arriba abajo como es nuestra costumbre, sino coger un versículo, meditar en él, decirme qué me dice, qué es lo que Dios está revelando en él. Fíjense cuántas cosas en este evangelio Dios nos reveló de su persona y de otras cosas. ¿Okay? Entonces nos ponemos en pie y nos despedimos. Ajá. Ah, sí, verdad. Gracias. ¿Hay alguien que completó la tarea de la semana pasada?